saliendo rápido. Venga, a ver qué Muy bien, campeones. Y que hay que agradecer en estos tiempos difíciles que sigan apoyando eventos como esta Villa de Tiempo. Vamos a aplaudir a los atletas que están a punto de pasar la primera de las vueltas. Atleta del Gijón Atletismo dominando, seguido por un atleta Valles de la Atlética Vilesina. También Gabriel Atletismo en los primeros puestos de cabeza. De la Diana, corredores de todo el Principado, parece que la atleta Valles se coloca en primera posición. Hay que regular la fuerza, ya vemos en la carrera femenina como los últimos metros eran decisivos para conectarse la victoria. Venga chicos, ánimo, una vuelta más, cada uno a su ritmo. Se coloca en primera posición. Hay que regular la fuerza. Venga chicos, ánimo. Una vuelta más. Lo que pasa es que son de categoría mayor. Aquí vienen los más pequeños. Ah, claro. Vamos, campeón, campeón, vamos. Y creemos que es el atleta camiseta roja, cuyo club no conocemos desde aquí. Ahí está, esa atleta muy a la par. El atleta camiseta naranja de rojo haciendo el sprint final. Ahí está el atleta Valles. Y vamos a ganar con ellos 3 victorias. Segunda carrera de la tarde. Por favor, recomienden a los 3 primeros, que vamos a hablar con ellos. Esperamos un segundo para que recuperen fuerza. Ven para acá, campeón. Club Atletismo Valdelosa de Teberga. ¿Ese es tu club de atletismo? Enhorabuena, campeón. ¿Cómo te llamas? No, vaya victoria, que emocionante, hasta el último metro ahí apretando. ¿Conocías a los rivales? De otras carreritas, ya conociste. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido la carrera? Cuéntanos algo. Algo más, que te escuche el público, a ver qué tal. ¿No sabes qué contar? ¿Cuántos años llevas practicando esto del atletismo? Uno también, poquitos años, ¿y te gusta? ¿Cuál es tu distancia favorita? 500 metros. El segundo clasificado que durante muchos metros dominó la prueba, el corredor de la Atlética Buena. Y bien lo has hecho. De alguna forma contento.
Esperamos esta posición, esperamos